año 786, una era donde predominaba la violencia y subsistía el más fuerte. En un valle que estaba en esas tierras existía una comunidad de no más de 300 habitantes semioculta entre una tupida vegetación. Entre esos habitantes estaba una choza en la que vivía Yamal, su esposa Alondra y su pequeño hijo Nicolás, que apenas estaba por cumplir 1 año. Yamal era el chamán y líder de esa comunidad, un hombre noble y justo, respetado por el pueblo. La gente lo quería porque los ayudaba. Con sus pócimas curaba cualquier enfermedad: la viruela, sarampión, ébola, difteria, las pestes y muchas otras que existían, solo que la gente los nombraba con otros nombres, y Yamal era capaz de curarlas. Tenía el don de aprender de la naturaleza. Los dioses habían sido benévolos con él en ese aspecto. También aprendía de un extraño libro negro de hechizos poderosos. Lo había encontrado por coincidencia, enterrado en una profunda caverna junto a un esqueleto antiguo. Al parecer fue de una bruja en vida. También estaba un cofre lleno de monedas de oro, el cual compartió con todo el pueblo. Por todo eso y por muchas cosas más, los colonos lo respetaban. A Yamal le ayudaba una muchacha, era su aprendiz, le estaba enseñando todo en cuestión al esoterismo y a la magia. La chica parecía ser noble, pero en su interior ocultaba otra careta muy diferente. Era ambiciosa, egoísta y traicionera. Por conseguir lo que fuera, era capaz de cualquier cosa, hasta de matar. Las hazañas del chamán eran tan sorprendentes que habían salido de la aldea y llegaron a oídos de un poderoso rey. Aquel soberano tenía a su esposa enferma, una tifoidea que en esos tiempos era mortal por no haber los conocimientos ni la medicina adecuada para ese tipo de casos. La tenía al borde de la muerte. Cuando se dio cuenta que existía un hombre el cual podía curarla, envió a sus vasallos para que lo trajeran, diciéndoles que si se resistía a venir por su voluntad lo mataran. Yamal era un chamán bueno, dedicado para ayudar a la gente. Por eso cuando llegaron por él no se negó a acompañarlos. Una vez que estaban en el reino, al mirar a la soberana con un semblante amarillento, casi blanco, le dijo al rey que de haber durado otro día sin atenderse, seguramente hubiese muerto. Luego sacó los frascos donde llevaba las pócimas, mezclando unas entre sí, y diciendo unas palabras extrañas le dio a beber ante los ojos del rey. No pasó ni un minuto cuando vieron que el color de su piel estaba tomando su tono natural. 10 minutos después, la enferma despertó con mucha hambre y se comió todo lo que le arrimaron sin deponer nada. El rey agradecido le dio mucho oro y le propuso fuera el curandero del reinado. Yamal, sin ofenderlo, rechazó la propuesta, diciéndole que en su comunidad también lo necesitaban, pero que si llegara a necesitarlo, con gusto atendería cualquier urgencia. El rey lo comprendió y luego de eso le dieron un buen caballo y se fue a su pueblo. Eran varias leguas las que tenía que cabalgar. Duraría todo un día para llegar a su comunidad. Al ir por una vereda entre árboles y zonas rocosas, lo sorprendió la noche. Entonces optó por acampar. No llevaba ninguna prisa por llegar. Por mera precaución, escondió las talegas con el oro entre unas rocas que simulaban una pequeña cueva. Luego encendió una fogata y se dispuso a descansar. De repente, un fuerte golpe venido de la oscuridad lo noqueó y perdió el conocimiento. Al despertar, estaba atado a un árbol. Cuando se espabiló, miró a 5 sucios y malolientes hombres que lo amenazaban con matarlo si no les daba el oro. Uno de ellos lo golpeaba con el puño paulatinamente, vociferando:
que de una vez mataran al maldito y quedarse con su caballo. Los golpes y la voz aguardentosa del hombre exasperaban a Yamal, quien hacía esfuerzos para soltarse de sus ataduras. En eso, la luna llena empezó a brillar enigmáticamente para él, otorgándole un poder inimaginable para el hombre. Su cuerpo comenzó a crecer, sus manos se hicieron garras, los pies pezuñas y su boca un hocico enorme. Las cuerdas que lo ataban cayeron hechas pedazos como si se tratara de simple hilos. Algunos malhechores, al ver semejante bestia, trataron de huir, pero unas poderosas garras dieron cuenta de ellos, destrozándolos. Otros lograron dispararle, sin embargo, sus balas apenas sí le ocasionaron emitir un gruñido. Luego los agarró para triturar sus huesos hasta que exhalaron el último suspiro. El chamán también tenía poder de transformarse en hombre lobo. Aquel enigmático libro podía hacerlo mediante un hechizo. Nadie en su comunidad lo sabía, pero era un chamán hombre lobo. Ese era su secreto. Luego de llegar al pueblo, repartió el oro que el rey le había dado. Nunca se quedaba con todo. Aunque tenía mucho poder, era justo y noble. El tiempo siguió su curso y Clotilde seguía como discípula. Se encargaba de traer las hierbas del bosque y cosas que se necesitaban para hacer los brebajes. Una vez que los preparaba, ella los vertía en pequeños frascos. No obstante, siempre estaba a la expectativa por descubrir de dónde obtenía su poder. Quería ser poderosa para tomar el mando de esa comunidad. Por lo contrario a las intenciones de Clotilde, los planes de Yamal para ella eran que algún día fuera su sucesora. Por eso quería enseñarle todo lo referente a esa arte, incluso darle el libro negro. Pero Clotilde no quería esperar mucho. Su ambición dominaba cualquier pensamiento bueno que guardara en su cabeza. Tenía el alma podrida. No muy lejos de la comunidad desembocaba un gran lago y de vez en cuando llegaban extraños buscando riquezas, pero nunca habían llegado hasta su ubicación. Cierto día, justo en una noche de luna llena, llegaron unas embarcaciones raras. En ellas viajaban vikingos y los comandaba uno muy despiadado que no se tentaba el corazón por nadie ni por nada. Iban en busca de oro. Como bestias, irrumpieron en la aldea, incendiando con antorchas muchas de las chozas. Mataron a algunos hombres y tomaron como rehenes a mujeres y niños. Pedían oro para poder liberarlos. La gente empezó a sacar lo que tenían, pero los vikingos eran avariciosos y querían mucho más. Cada cierto tiempo, si no recibían más, mataban a otra persona y para obligarlos, amenazaron con hacerlo con mujeres. Después seguirían niños. La gente ya no tenía nada. Habían entregado todas las monedas de oro que Yamal les había dado. Entonces tomaron a Clotilde y a un niño. Iban a cortarles la cabeza para que vieran que no estaban bromeando. Pero de pronto, una enorme silueta emergió de la oscuridad, cayendo sobre los vikingos. Varios de ellos cayeron con el cuello cercenado por unas filosas garras. Clotilde, cuando se sintió liberada, aterrada corrió al monte para esconderse. El nórdico líder, al ver quién había matado a su gente, no podía dar crédito a lo que veía en sus ojos. En su vida como vikingo, nunca había tenido una experiencia tan extraordinaria como esa. Sin embargo, era un hombre recio, por eso comandaba un barco vikingo. Recuperándose a la sorpresa y terror, clavó su espada por algunas ocasiones en el hombre lobo, pero grande fue su sorpresa cuando vio que la punta de su espada atravesaba el cuerpo del lobo y éste no moría. La imponente bestia
De una mordida arrancó su cabeza y la tragó triturándola con sus mandíbulas. Después les lanzó un rugido retador a los vikingos restantes. Estos, aterrados, se fueron a su embarcación y huyeron. Nunca esperaban encontrar algo así en una pequeña comunidad. Aquel hombre era Yamal, y cuando vio que su aldea estaba fuera de peligro, se fue al bosque donde nadie lo viera para regresar a su forma humana. No se percató que Clotilde lo estaba viendo, oculta entre unos matorrales, descubriendo su identidad. Transcurrió el tiempo y a los días de eso, en una ocasión que Yamal preparaba unas pócimas, Clotilde le llegó por la espalda y clavó un puñal de plata en el corazón de su maestro y salvador. Luego hizo lo mismo con su esposa. ¿Cómo podría ser posible que le quitara la vida a quien le había salvado días antes de morir y que además le otorgó confianza entrando en su hogar? Sin ningún remordimiento, miró a Nicolás de apenas 1 año y lo dejó vivir, cosa que después lamentaría. Había visto dónde tenía oculto el libro Yamal, lo tomó y se fue al bosque. Ahí construiría su madriguera. El niño Nicolás caminó hacia donde estaba su padre moribundo. Parecía que una extraña fuerza lo empujaba hasta él. Antes de morir, tomó su mano y le transmitió su poder para que algún día tomara su legado haciendo el bien. Luego dejó de existir. Nicolás días después fue recogido por una anciana. Ella lo crió hasta que se hizo un hombre. El libro negro era muy poderoso y Clotilde le dio mal uso. Con hechizos atrapaba a hombres, luego los convertía en lícans. Con el tiempo, Nicolás desarrolló los poderes que su padre el chamán le había heredado. Solo así podría luchar contra el mal. Y sin saber que Clotilde había matado a sus padres, un día los vengaría. Meses antes de eso, al estar luchando contra sus lícans, fue contagiado por ellos. Sin embargo, no murió y para escapar de ellos, creó un vórtice. Así fue como llegó a la época de Belén, quien vivió una extraordinaria historia a su lado. Lo demás, ustedes ya lo saben.